izquierdo, mira, fíjense, han medido, ¿qué cosa están midiendo aquí? Alimentación al circuito primario de la bobina, ¿no? O alimentación a la bobina del cilindro. ¿Qué opinan de las imágenes de la izquierda? Se supone que esta parte debe ser cuando le dan contacto, ¿no? ¿Okay? Esta parte debe ser cuando le dan contacto. Aquí debe ser cuando le dan arranque, le están dando arranque, y aquí debe ser cuando ya funciona. ¿Qué opinan de ese? Ese es el voltaje de alimentación, ¿no? A la bobina. Mi línea del cero está aquí, ¿no? Y estamos en la escala de 2 voltios. Entonces mi cero está aquí, 2, 4, 6, 8, más o menos, hasta aquí debe ser 10, hasta aquí 12. Esto es el circuito de alimentación. ¿Qué opinan? Ahora van a ir dándose de cuenta. Este otro es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y este es el mismo. A ver, diferencia. ¿Encuentran algún defecto o no? Aquí, por ejemplo, en la derecha estarán viendo, está en la escala de 5 voltios por división, voltaje, y en tiempo, 1 segundo, ¿no? Por división. Se supone que esto debe ser cuando le das contacto, aquí debe ser cuando le das arranque, y una vez que arranca, ya arrancó aquí, ¿no? El voltaje empieza a elevarse, y aquí debe ser cuando ya el motor está funcionando, ¿no? ¿Entienden? Tienen que interpretar automáticamente la imagen. Todas estas cosas obviamente yo en el examen les voy a tomar, tienen que saber, se darle cuenta ese dato, ¿no? Se supone que aquí ha caído porque le das arranque, ¿no? Aquí es cuando estás dando arranque, oscila, ¿no? Porque el motor de arranque está forzándose, ¿no? Debido a la compresión del motor. Eso, ¿no? Y una vez que arranca, ya el voltaje empieza a subir. ¿Entiendes? Pues tienen que saber interpretar las imágenes. Esa es la clave. ¿Está entendiendo, no? ¿Bien? Pues automáticamente tienen que darse el momento del arranque, eso es cuando está arribando el arranque, y aquí ha arrancado, por eso el voltaje sube. Hasta que ha arrancado, el voltaje sube porque se supone que la batería empieza a cargar. Mucho dependiendo del voltaje de la batería, este voltaje puede subir más o hay unas mantenerse, ¿no? Si la batería está bien cargada, se va a mantener. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿qué parte habría que observar? Esta parte, ¿no? La más crítica. En el momento del arranque, que el voltaje no se caiga en demasía, porque si ese voltaje se cae en demasía, seguramente nos va a traer efectos negativos. En algunos casos incluso se puede bajar tanto el voltaje que ya la chispa ya no salta constante, ¿no? Salta bien débil y salta de manera, ¿cómo les digo? Intermitente, ¿no? Salta, no salta, salta, no salta, y eso va a dificultar, ¿no? El arranque y la puesta en funcionamiento. ¿Ya? Entonces acá sobre todo lo que hay que ver es esta parte, ¿no? Aquí estamos a ver 5, 10, más o menos dale que a bajar el voltaje a unos 7 voltios, 8 voltios, ¿no? 7, 8, por ahí debe estar funcionando. No, 10, 8, 9 voltios debe bajar. Eso va a depender mucho también del estado de tu batería, ¿no? La batería de tu cosa ahí la vas a poder encontrar. ¿Bien? Ahora vean con este del lado derecho. ¿Qué ha pasado? ¿Ven? ¿Qué ven como defecto, muchachos? Uno, al dar arranque se cae demasiado. Y una vez que ha arrancado, ¿qué sucede? El voltaje oscila en demasiado, ¿no? Quiere decir que hay una mala conexión de alimentación. Una mala alimentación en la bobina, ¿qué va a ocasionar? No va a circular buena corriente por el primario, y si no circula buena corriente por el primario, no carga bien la bobina. Si no carga bien la bobina,
no va a saltar adecuadamente la chispa, ¿no? Y si no salta bien chispa, no va a quemar bien la mezcla. Si no quema bien la mezcla, ya tienes problemas de potencia, ¿no? Es simple lógica, una detrás de otra se va a deshacer, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Entonces ustedes tienen que saberlos interpretar, muchachos. Espero que estén tomando en cuenta todo lo que les estoy explicando y eso seguramente lo van a tener que experimentar. Bueno, la otra medición que se hace, bueno, he reiterado un poquito lo que en la anterior clase hemos visto, sobre todo para que les quede más claro. La otra medición complementaria a esta que se va a hacer es medir corriente en el circuito primario, porque estas otras señales que hemos medido, ¿qué son? Señal de voltaje, ¿no? Señal de voltaje, ¿ya? Esta ya es señal de corriente. Para esto seguramente ustedes tienen que utilizar una pinza amperimétrica, ¿no? Una pinza amperimétrica. ¿Qué tienen que hacer? Agarrar cualquier cable, ya sea el positivo o negativo de la bobina, y con la pinza amperimétrica abrazar, ¿no? Abrazar el cable, y ahí seguramente ustedes van a medir, ¿qué cosa? Van a medir esta forma de onda, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, acá estarán viendo ustedes una señal medida con una pinza amperimétrica. Esta es la clásica curva, o una forma muy parecida a esta debería trazar, la curva de circulación de corriente de un circuito primario, ¿ya? Vuelvo a reiterarles, esto ustedes pueden medir en cualquier lugar, ¿no? Pueden colocar la pinza amperimétrica axitos, porque estoy midiendo, ¿no?, la circulación de corriente, o aquí, a la derecha, positivo. En cualquiera de los dos lados se coloca la pinza amperimétrica, porque la pinza amperimétrica no toca el cable, ¿no?, solamente abraza. Entonces, vuelvo a reiterarles, puedo medir aquí, porque igual, ¿no?, se mide la circulación de corriente, o aquí en su defecto, ¿no? ¿Se está entendiendo bien? En uno de los dos lugares, ¿no?, puedes colocar la pinza amperimétrica, no hay ningún problema. Entonces, una vez que has colocado la pinza, seguramente tendrás que regular tu osciloscopio. En este caso, la escala ya va a ser amperios versus tiempo, ¿no? Lo que la pinza hace es señal de voltaje, lo convierte en señal de corriente, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Entonces, si tu osciloscopio, por ejemplo, es un osciloscopio que es de... Ahí es la ventaja de los osciloscopios que tienen medidores de corriente, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de los osciloscopios que son de media para arriba, desde media hasta alta gama, tienen ya circuitos para medir corriente automáticamente. Los que tenemos acá, esos que han visto, no tienen ninguno de ellos, ¿no? Porque su precio es un poquito más económico, más sencillo, ¿no? Pero ya osciloscopios que son un poquito más caritos ya tienen automáticamente sus adaptadores para conectar, ¿no?, las pinzas amperimétricas, ¿no?, lo que llamábamos los transductores, ¿ya? Entonces se puede colocar una pinza amperimétrica y más o menos tú tendrías que obtener una imagen algo parecida a esta. A ver, les voy a ir describiendo cómo debería mostrar. En esta primera parte se supone que no circula corriente, ¿no? Por eso está en la línea del cero, está la línea. No está circulando corriente por el embobinado de la bobina. Ahora, luego, como verán, se empieza a elevar la corriente. La corriente siempre se debería elevar, primera cosa que tienen que saber ustedes. La corriente siempre se debería elevar así de manera escalonada, o sea, tiene que trazar esa curva así escalonada. No puede subirse recto. Esto, por ejemplo, si alguna vez hiciera esto, están jodidos, ¿no? Eso indicaría que hay un defecto. ¿Por qué razón? ¿Ya? Y eso siempre les explico, muchachos. En un libro encontré, ¿no?, un autor que decía: todo lo que es bobinas, y eso ustedes les he explicado, ¿no? Pues, no me acuerdo qué se dice. Todas las bobinas tienen una característica, ¿no? Todo inductor. Las bobinas, dicen, cuando la corriente les quiere atravesar, la bobina se opone, ¿no? No deja que le atraviese fácilmente la corriente, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, cuando le das positivo y negativo a este lado, la bobina al comienzo se opone, no deja que circule la corriente fácilmente a través del embobinado. Pero a la larga va a circular, ¿no?, porque tiene una resistencia y la corriente sí o sí va a atravesar. Pero al inicio la bobina se opone. Y eso acá se puede ver claramente, ¿no? Cómo la bobina poco a poco le hace circular corriente algo. O sea, la bobina a través de ella no deja que circule de manera elevada, sino paulatina. Y eso es una característica, por si acaso, de las bobinas.
está escalonado, tiene que haber ese escalonado. ¿Se entiende? ¿Ya? Primera situación, tiene que trazar esa curva si oblicua, eso te indica que no está elevándose muy abruptamente la corriente. Primera situación, ¿no? Luego, una vez que la corriente llega a un punto máximo, tampoco tiene que elevarse, hemos visto, porque si no el primario de ingeniería, que hay, viene una etapa de regulación de corriente. ¿Se acuerdan cómo regulaba? Modificaba, ¿no?, la señal del transistor de la computadora. Eso es muy recordable, pues aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Este, ¿no? La regulación de, ¿no? Acá mismo. ¿Cuál es la regulación de esto? Bueno, hay una última etapa donde regula la circulación de corriente. Entonces, en este caso, la regulación llega a un punto donde ya no tiene que dejar también que la corriente se siga disparando. ¿Qué hay que hacer? Hay que regularlo para que no se dañe, ¿no?, la bobina del cerillo. Entonces llega a un punto donde ya hace la computadora, ya lo regula, lo mantiene relativamente constante a la corriente. Ya ha alcanzado, ¿no?, la saturación. ¿Se entiende? Eso indica esta parte. Ya has llegado a su punto y lo regula. Hasta que luego la corriente se corta, ¿no? Seguramente el transistor se desactiva, ¿no? Entonces, en este momento es donde va a empezar a saltar la chispa, el inicio del salto de la chispa. Aquí, ¿cómo sucede? La corriente tiene que caerse, ¿no? Tiene que caerse. Ahora, en esta parte de la curva de corriente, ¿para qué sirve? ¿En qué nos va a ayudar? Uno, para ver el estado del rebanado primario, si no está en cortocircuito. Y segundo, en esta parte, por eso mucho va a depender también de que tengan un buen osciloscopio, esta partecita debería tener unas oscilaciones, ¿ya? Esta parte, ampliándolo, debería ser más o menos así. Debería tener. ¿Esto qué te indica? Un circuito primario en buen estado tiene que tener estas oscilaciones. Cuando ya un embobinado está en corte, no va a tener probablemente estas oscilaciones, se vuelven casi nulas prácticamente. Entonces esta parte se amplía, ¿no? Se puede ampliar, por eso la que ya lo he colocado acá. Esa parte se puede ampliar y tiene que tener unas oscilaciones. Aquí, más, ¿no? Aquí hay cuántos, 3, 4, 5, 6, 7 oscilaciones. Bien, a ver, en este caso, estarán viendo, este es por ejemplo de un vehículo de la línea General Motors, ¿no? Es un sistema con chispa perdida, por ejemplo un motor de 6 cilindros, están viendo, tiene 3 bobinas. Estos ha venido bastante en la línea General Motors y en nuestro medio de Isuzu hay algo, ¿no? Entonces aquí están 3 bobinas, debe ser un motor de 6 cilindros y el módulo está aquí abajo. Sacando estos pernitos de las bobinas, ahí abajito está el módulo. Entonces, si yo quiero medir el circuito primario, no puedo medir aquí, este es el secundario. El primario está lamentablemente entre el módulo y la bobina, ¿no? No hay cómo acceder, entonces los cuates se han dado modos, ¿no? Cuando eso sucede, tienes que darte modos. Entonces, lo que aquí han hecho es la bobina lo han desenterrado y lo han conectado, ¿no? Lo que iba aquí, tienes cables de puesto. ¿Para qué? Para ahí conectar, ¿no? En este caso hubiera sido ideal colocar una pinza, pero ellos han decidido colocar una resistencia para medir la caída de tensión. Se puede hacer eso, pero hoy en día ya esto es más fácil. Colocar los cables y colocar una pinza en perímetro, ¿no? Y bueno, ¿qué han medido? A ver, vamos a ver las imágenes que están obteniendo. Primero, señal de voltaje. ¿Qué opinan? Analicen bien, chicos, porque ya les dije. En esta parte, no es que vas a mirar, ya, está bien, no hay eso. Se estarán dando de cuenta, ¿no? Se tienen que analizar de manera muy detenida cómo la ven todas las etapas, desde alimentación, la activación de la computadora hacia el transistor, la regulación de corriente, el salto de chispa, la duración de la chispa, todo eso tienen que analizarlo.
no es que lo ha cortado. ¿Por qué? Porque aquí está la línea donde estaba cortado, ¿no? ¿Qué está haciendo esto? Está limitando, ¿no? La excesiva circulación de corriente. Entonces el tiempo de carga, en este caso, ¿cuánto es? 2, 4, 6, 8 y un poquito más, ¿no? El tiempo de carga de la bobina, ¿no? La carga. Aquí es el momento del inicio del salto de la chispa, no se ve incluso la parte alta. La duración es todo esto, hasta esta parte. Este es el tiempo de combustión. Este sería ideal ampliarlo, ¿no? Para chequear el tiempo de combustión con más detalle. Porque aquí, mira, se ve que está en la escala de 2 milisegundos. Debe estar midiendo uno tantos, no sé, pero habría que ampliarlo, ¿no? Se darán de cuenta cuán necesario es manejar, ¿no? Las escalas de los osciloscopios para ver, ¿no? Y luego esta parte es cuando ya está disipándose el salto de la chispa, ¿no? Las oscilaciones. Aparentemente el devanado primario debería estar aparentemente bien, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver ahora lo que es la misma imagen, ¿ya?